Sí, la anestesia. Puede que hoy venga a visitarme la cordura y me sorprenda hablando con la luna, argumentando alguna reflexión. Puede que hoy renuncie a lo que llevo en la mochila, pinte de otros colores mi vida y empiece a disfrutar la cuenta atrás. Puede que sí, puede que hoy encuentre una carta en el buzón y me haga tomar una decisión que cambie mi vida. Puede que sí, pero puede que no. Puede que sí, o puede que no. Puede que hoy de nuevo encuentre amor en tu mirada, se abren nuestras manos sin palabras y mi estrella te escriba otra canción. Puede que hoy alguien deje una rosa en tu almohada, sienta tu calor por la mañana y llenes mi ventana con tu luz. Puede que sí, puede que hoy encuentres una carta en tu buzón y te haga tomar una decisión que cambie tu vida. Puede que sí, pero puede que no. Puede que es tú, o puede que yo. Puede que hoy venga a visitarme la fortuna. Espero que no sea inoportuna. Puede que hoy Bueno, comenzamos. Buenos días. ¿Se oye bien? Sí. En principio, muchas gracias, Manolo. Un placer. Muchas gracias a todos por asistir. Y estábamos recordando, hoy es día 28, pues un 29 de octubre de 2018, un lunes, hace exactamente 6 años y medio. Mañana hace 6 años y medio. Estábamos aquí presentando la primera edición, la novedad del libro de Antonio Gil. Además, ahora que celebramos en AEPA nuestro 10º aniversario, hay que recordar que aquello fue un fin de semana muy interesante para nosotros. Primero porque ese lunes se presentó el libro de Antonio, que fue un éxito absoluto, ahora hablamos de él. Pero el viernes anterior
El día 26 fue el día que se nombró hijo adoptivo de la ciudad don José Luis Pavón, nuestro actual presidente de AEPA. O sea, el viernes tuvimos una actividad muy importante para nosotros, que además fue también hijo adoptivo a título póstumo a Pepe Ortega Duque. Pues eso fue un jueves, y el lunes, en este mismo lugar, ambos actos, tuvo lugar la presentación del libro de Antonio. En aquel tiempo Antonio todavía no era presidente de AEPA. El presidente de AEPA, nuestro amigo Paco López, que está ahí. Luego fue Antonio presidente de AEPA, luego he sido yo y ahora llega Pepe. O sea que hace ya tiempo, ¿no? Hace tiempo de aquel acto. Y es un tiempo en que hemos estado mucho detrás de Antonio diciéndole que tenía que hacer una segunda edición. Primero porque la primera edición fue un absoluto éxito. Aquel día había 100 libros aquí que se acabaron. Hubo gente que se fue del acto sin el libro. Luego hubo que hacer varios más ejemplares para poder a todas las personas que querían tenerlo. Y estábamos detrás de él que hiciera. Y además él se había comprometido, porque en el prólogo de aquella edición decía: esta recopilación no es un trabajo cerrado ni definitivo, quedando abierto a nuevas incorporaciones y revisiones que en el futuro pudieran realizarse. Pues ha podido. Se ha realizado esa revisión, esa ampliación, y estamos hoy aquí para presentar este trabajo de Antonio. Como decíamos la otra vez, es un trabajo, lo que lo conocéis ya, minucioso y detallado, del vocabulario popular algecireño. Además, sabéis que hay curiosidades, acertijos, retahílas, ploms. Esa palabra plom, ¿os acordáis? Vale, todos los que estamos aquí no nos engañemos, tenemos una edad. Entonces, tenemos una edad y tenemos memoria, hay que tener las dos cosas, memoria y edad, para recordar cosas que hoy vamos a recordar aquí. Palabras que nos decían nuestros mayores, cosas que nosotros decíamos cuando éramos chicos, y esa palabra plom, esa retahíla que cuando los niños nos poníamos y decíamos aquella cosa para ver quién se quedaba o quién empezaba a elegir a los que iban a jugar al fútbol, o tantísimas ejemplos en que hacíamos plom, pero claro, hoy en día las costumbres de los niños no son las mismas que teníamos nosotros, y por lo tanto esa misma palabra plom se ha perdido. Y por último, en el libro también aparece una relación de palabras de toponimia popular algecireña, o sea, los nombres de lugares, de calles, que siempre se han dicho en Algeciras con ese nombre y que sabemos, muchas de ellas no sabemos ni por qué, pero así se le decía. Hay una calle en Algeciras que le llaman la calle de las viudas, que yo no creo que fuera porque las viudas se iban a vivir allí cuando se quedaban viudas, no tenía sentido ni que hubiera más viudas de lo normal en esa calle. Sin embargo, se llama calle de las viudas, ¿sabéis cuál es, no? Teniente García de la Torre, la que sale del callejón del Río y va hacia la calle Cristóbal Colón, donde estaba en la esquina lo de las máquinas de coser. Esa calle es la calle de las viudas en Algeciras y nadie sabe decirte muy bien por qué. Nadie sabe decirlo. Bueno, como decíamos, la parte más importante del trabajo es el del vocabulario popular de Algeciras. Pero yo me acuerdo cuando Antonio empezó tenía ya el libro prácticamente hecho en su cabeza y en sus folios, en sus apuntes, pero una condición que puso, que es lo que le da al libro una minuciosidad y un detalle, es que todas las palabras que salen son palabras que se han utilizado en Algeciras, algunas de ellas se siguen utilizando, pero reúne una condición, que o no están en el diccionario de la Real Academia, y si están en el diccionario es con un significado distinto al que aquí le damos. Hombre, por supuesto, esas palabras que aquí vamos, que están en el libro, no quiere decir que únicamente en Algeciras se utilizaron o se utilizan. O sea, pues habrá palabras, ya, pues esa palabra también se dice en Cádiz o en Málaga o en Antequera, claro. Pero son palabras que tienen que reunir la condición de haberse utilizado aquí de manera habitual entre los algecireños y de que en el diccionario de la Real Academia no significan lo mismo o que ni siquiera estén. ¿De acuerdo? Para eso, pues ya decía, tener una edad, tener memoria y llevar tiempo viviendo en Algeciras, y ya digo, algunas palabras seguimos utilizando en el Israel. Ya hemos dicho que el mundo va cambiando, que las costumbres cambian, que hay cosas que antes se hacían y ya no, que hay, pues no sé, en el mundo de la artesanía, en el mundo de mil cosas, de juegos infantiles que ya no lo hacemos. Entonces, lógicamente, las palabras se pueden ir perdiendo. Hay una palabra que se ha perdido, yo no sé por qué, pero se ha perdido, cuando lo que la palabra significa se sigue haciendo. Antonio siempre, cuando hizo la primera edición, decía que él había escrito el libro con la idea de divulgar las cosas de Algeciras, y le llamaba mucho la atención que la gente le decía: Antonio, he leído tu libro y me has reído mucho. Y yo decía: yo no he hecho un libro para que se ría la gente. Sí, pero nos reímos cuando escuchamos cosas que hace tiempo que no escuchábamos. Mirá, yo también me he reído.
Pero una palabra con la que me reí mucho, que era una expresión, vamos a ver. Hay palabras que sustituyen a expresiones. O sea, no existe ninguna otra palabra que signifique lo mismo. Y es una cosa que seguimos haciendo o se sigue haciendo. Vamos a hablar claro, meterse un dedo en la nariz o no. Nos pongamos como nos pongamos una actividad. ¿Qué nos decían cuando nos metíamos un dedo en la nariz de chicos nuestros españoles? ¿Qué te estás mudando? ¿Os acordáis? La gente sigue haciendo eso, hurgarse la nariz, pero ya no se muda nadie. ¿Qué le decimos? No te metas el dedo en la nariz. Es decir, existir la palabra ¿qué te estás mudando? Esa palabra es la que hace que la gente se ría. Tenemos palabras que sustituyen a otras palabras. Por ejemplo, aquí le hemos dicho a un tipo de pez, le hemos dicho zafío. Si tú lo buscas, se llama negrillo, es especie de congrio. Aquí siempre fueron zafíos. Yo no sé si es que no hay zafío, o ya no hay gente que pesque, o ya no hay lugares donde pescar. Pero esa palabra más o menos se ha perdido. Otra palabra que a mí me encantaba de crío, claro, lo que pasa es que eso tiene que ser casi delito, que son los tirachinas. Ya, eso, tirachina es una cosa que aquí, como le decíamos, lactiquera. La lactiquera ya no existe. Ya no existe, y si existe, te la quitan, porque ya digo que es casi delectivo. Y hay una palabra que yo creo que es la palabra identificativa. O sea, de todas las palabras que aparecen en la recopilación que hace Antonio, es raro ver alguna escrita en un papel. O sea, son palabras que se dicen, pero no se escriben. Hay una que sí. Y es una palabra que cuando uno lleva tiempo en Algeciras, en el momento que tú dices esa palabra, ya tú tienes el carné de que llevas tiempo en Algeciras, que es la palabra merla. La merla se ve escrita en los carteles en la plaza, ¿o no? Cuando uno le dice merla a los nísperos, es porque ya uno utiliza lenguaje algecireño popular. La palabra merla es una de tantas palabras inglesas. Merla en inglés es, a mí me lo dijo eso don Emilio Lledó, que está aquí con nosotros, merla es níspero en inglés. Pero entonces, claro, en Algeciras se dice merla y mucha gente cuando lleva poco tiempo dice, ¿qué son las merlas? Hasta que vas a la plaza y ves que en los puestos de fruta lo ponen. Y luego vamos a jugar un momentito con algunas palabras, porque claro, ya digo, igual que lo de mudarse significaba mudarse la nariz, ¿no? Hay palabras que si yo las digo, todo el mundo sabe lo que significan, pero cuesta trabajo explicar lo que significa. Yo digo la palabra y ustedes piensen cómo le explicarían a alguien lo que eso significa. Si le decimos a alguien chinchoso, chinchoso puede significar dos cosas, ser chinchoso o estar chinchoso. Los niños chicos, cuando yo les digo, qué chinchoso está este niño. No sabemos qué le pasa, pero algo le pasa que está incómodo, que no se encuentra bien. Pero cuando alguien es chinchoso, ¿cómo explicaríamos eso? ¿Cómo le explicaríamos lo de chinchoso? Dice chinchoso, leo, excesivamente susceptible, que muestra desagrado por todo y pide o hace cosas que están fuera de propósito. Más fácil de decir que es un chinchoso. Evidentemente. En los niños ya digo que ese niño está muy chinchoso porque está muy bien. Otra palabra que también todo el mundo sabe lo que significa, porque además sustituye muchas. Este es un chirlachi. Un chirlachi no es un tonto, no es un tonto, es otra cosa. O sea, la palabra tiene un contenido que todo el mundo conoce. Además, hay veces que tú dices, este es un chirlachi, cuando dices, efectivamente. ¿Y cómo explicas tú eso? Bueno, Antonio lo explica. Persona simple, manejable y sin personalidad. El problema es que muchas veces cuando uno lee estas cosas se imagina chinchoso, se imagina. Y entonces por eso se ríe la gente, Antonio, porque nos reímos por eso. Y una palabra que a mí me encanta, que es una expresión también, que cuando alguien tiene que hacer muchas gestiones o tiene que hacer cosas, y más ahora que con esto de las gestiones tan complicadas que tenemos, y hay personas más capaces, porque tienen más capacidad eso de moverse y tal, dice, este se zapatea muy bien. Zapatearse, evidentemente, tiene que ver con zapatos, pero zapatearse muy bien, ¿qué significa? Todo el mundo lo entiende. La pregunta es, ¿se siguen diciendo o no? Hay otra palabra, dos palabras, que tienen que ver con el aspecto de las personas. Yo me acuerdo, no le decía mucho a mi padre, cuando alguien decía, ¿qué ve el canillaje que tiene este? Nos estamos imaginando la foto, ¿no? O este está muy cantú. Lo de cantú, persona fuerte, persona de buen aspecto. Hay otra palabra genial, que es la palabra ardentía. Tengo ardentía. Eso le estaba ya contando antes a Manolo. En Cádiz hay una persona, más maestro, igual que yo, y participa en el carnaval,
es un personaje muy popular en Cádiz que le llaman Juan el Ardentía. Y un día le preguntaron, si el señor tendrá, no sé qué edad tiene, 40 y tanto, lo que tenga, le preguntaron un día que por qué le decían eso cuando la palabra ardentía es la palabra más antigua que él. Y él decía que cuando era chaval y estudiaba en el instituto, iba a comprarse un bocadillo en una tienda que había cerca y se compraba media barra con chorizo, pamplonica, 2 donuts de chocolate, una bolsa de esta, no de patatas fritas, sino de los fritos que venden, y un cas de naranja. Y un día el profesor, viéndolo comer aquello, dice: Juan, aquí no te da esta ardentía. Y él decía que ellos no sabían lo que significaba, pero que a él se le quedó para siempre. La palabra ardentía, bueno, que es ardor de estómago, acidez de estómago. Otra palabra, hay 2 palabras muy curiosas que se dicen aquí de una manera y en el diccionario de la Real Academia, incluso en lugares cercanos, se dice prácticamente igual, pero no igual. Nosotros aquí decimos toniza a la madeja esta de esparto, de palma, una toniza con N, cuando su nombre es tomiza con M. Yo tengo un amigo, ya falleció, que contaba una historia, claro, una historia que se puede contar aquí, que era uno del campo, que escuchó en la radio decir: sintoniza Radio Algeciras. Y dijo: ¿dónde cae que sintoniza? Yo tengo aquí un cajón lleno. Pero claro, ese chiste no lo puedes contar en otro sitio porque no es toniza, es tomiza. Y otra palabra, que esta me la hizo ver Carmen, que yo no la sabía, nosotros decimos al sedal de pescar, ¿cómo le llamamos? Tranza, con R, tranza. Y es tanza, sin R. El verbo tranzar existe, con R. Tranzar es hacer una trenza. Eso de coger 3 o 4 y convertirla, incluso romper es tranzar. Pero la palabra tranza no existe. Nosotros llamamos al sedal, le llamamos tranza, pero en Cádiz, por ejemplo, llaman tanza sin R. Es otra palabra nuestra. Y otra curiosidad que a mí me encanta son los eufemismos. Sabéis que eufemismo en griego, eu es bueno y feme es hablar bien, hablar sin meter la pata. Utilizamos palabras para no utilizar otras que puedan molestar. Entonces, hay un eufemismo, vamos a hablar. Cuando alguien está enfermo, muy enfermo, hoy en día le pregunta: ¿cómo está? Padre, que sea, ¿no? Y tendemos a decir que, no a decir una palabra que pueda sonar mal. Ahora decimos una palabra que me da mucho miedo, que dice: está malito, en un diminutivo que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Si está enfermo, está muy enfermo. Antiguamente nos decían, o nosotros en esto, había 2 expresiones que cubrían esa situación. Ahora no hay... No puedes hablar. No, yo tengo voz, pero no sé, ya sé que pega el micrófono y pego el bocinazo. Vamos a ver, la palabra que yo decía. Los plomillos. Se han fundido los plomillos, se han fundido. Además, se arreglaba con un alambre cualquiera. Han saltado los plomillos. Bueno, pues decía que eso de el eufemismo para decir que alguien está enfermo, lo teníamos aquí, que era: está muy estropeado. La palabra estropeado, que significa lo que significa, pero aplicada a una persona, El está muy estropeado ya no se utiliza, evidentemente. Y hay otra expresión también que aparece. Yo todas las expresiones que estoy hablando, todas aparecen en el libro, lógicamente. Que está muy echado a perder. Echado a perder, que también se puede aplicar. Se ha echado a perder una maceta, una planta. Pero en persona, ¿cómo está Fraile? Está muy echado a perder. Todo el mundo entiende lo que significa echado a perder. Otra palabra también que tiene un significado que cuesta trabajo explicarlo, pero todo el mundo la entiende, que es cuando se dice que alguien es muy lambuzo. El lambuzo gana de comer, sobre todo pasteles y dulces, ¿verdad? Ser lambuzo significa esto. Mira, hablando de expresiones, y vamos a ir terminando, hay una expresión que a mí siempre me ha encantado mucho, me ha gustado mucho, que es cuando alguien está mal, pero si algo está mal, está mal. Pero hay una cosa que es más que mal, que es: ha estado chorreando. Cuando alguien ha estado chorreando, todo el mundo lo entiende. El chorreando es estar mal, pero mal, ridículamente mal. Estar chorreando algo, tú vas a un acto, tú ves a alguien hacer una actividad o jugar algún deporte, y estar mal es estar mal, pero estar chorreando ya es aplicado hasta el extremo. Por ejemplo, una expresión que también procede del inglés, que es cuando alguien dice: dio una jota. La palabra hop en inglés es saltar, brincar.
Pero cuando alguien da una ropa, no es que de un salto. Es que estamos a lo mejor reunidos haciendo algo y de pronto alguien, sin saber por qué, coge y se va. Dice, pegó una ropa. Ese pegó una ropa, además, como diciendo, ¿por qué se ha ido? ¿Qué le ha pasado? Ese hop, ya digo, es un verbo que significa saltar en inglés. Y otra expresión que también tiene un doble sentido es cuando a alguien se le va un poco la cabeza y se le dio una picada. Le dio una picada, puede ser que se enca. Pone Antonio como ejemplo, le dio una picada y se compró una moto, porque le dio por ahí. Pero también le dio una picada como se volvió loco o hizo una locura o hizo una tontería, le dio una picada. Yo tengo un recuerdo que no para, pero me acuerdo de aquella expresión, le dio una picada, igual que otro, y termino con las expresiones aquello de más apañado que... Efectivamente. Lo de jarrillo de lata, y todavía hay jarrillo de lata, ¿no? Pero la expresión de jarrillo de lata también es muy de aquí. Bueno, y para terminar, ya digo, hay muchas canciones, muchos ploms, muchas cositas de estas, muchas retaílas que se decían los niños cuando jugábamos a los Mebli. La misma palabra Mebli es una palabra de estas que estamos aquí. Yo no sé si los niños juegan a los Mebli o no, pero en la calle con un agujero no, ¿verdad? Y luego además los juegos de los Mebli tenía una serie de palabras alrededor, ¿os acordáis? Los varones, que eran los que jugábamos a los Mebli. Y aquí, a mi gusto, por si da o sepli en boca, ¿verdad? Que quitábamos con las arenillas a ver si caía, o hacer manguetas cuando jugábamos a los Mebli. Bueno, ¿os acordáis de los salto pared? ¿Os acordáis salto pared? Que se ponían los niños en fila, saltaban encima. Yo me enteré que en Cádiz salió una chirigota, se llama jugar al manguiti. Y Manolo me ha dicho que vuelva a comer, Manolo. Chicharito las habas. Chicharito las habas, es el mismo juego. A ver la explicación cuál será, pero alguna tiene que tener. Pues ya digo, jugar a ese tipo de juegos. Y para terminar, y lo vamos a dejar en los lugares de Algeciras, eso de la toponimia popular. Todos en Algeciras sabemos que hay lugares que tienen un nombre, algunos sí sabemos por qué lo tienen, otros no. A mí el que me sigue gustando más que ninguno es lo del Lian Champó. Lo del Lian Champó es muy grande, ¿eh? Igual que es muy grande lo del Llano Amarillo. El Llano Amarillo, sí, es que era amarillo, tenía albero. Sí, el parquecito Kung Fu, que ahí está con su montañita, la montañita Kung Fu. Del mojón del Mazinger podemos hablar también, ¿no? Además, seguramente la primera vez que alguien dijo eso no pensó nunca que se iba a hacer el nombre oficial, porque Lian Champó, alguien lo dijo, la primera vez lo dijo alguien, que era aquello de la frontera azul, que vivían arriba, luego ya empezó la gente con que estaban sin luz y sin agua, pero el que lo dijo la primera vez, que igual lo dijo tomando café, nunca pensó que se iba a convertir en un nombre oficial. Lo del llano amarillo parece ser que sí, que fue un guardia civil que en una lista de servicios puso llano amarillo porque era un llano y era amarillo. La barriada del arroz, que nosotros desde que hicimos las actividades, el hermanamiento con Villajoyosa, pero todo el mundo sabía lo que era la barriada del arroz y el significado que tenía y por qué se llamaba así. Pues se llamaba así porque los domingos hacían arroz los valencianos. Efectivamente, cuando uno está lejos de su tierra, pues procura hacer muchas cosas que le recuerden el lugar de donde procede. Hay dos callejones que hay en Algeciras que son muy divertidos. Uno es el Callejón de las Moscas. ¿Sabéis cuál es, no? El Callejón de las Moscas es curioso porque oficialmente se llamó en una época Callejón de la Mosca. El nombre es oficial, ¿eh? En 1909, en los planos seguía poniendo Calle de la Mosca. La verdad es que desde 1904 le habían puesto Isaac Peral, que es un nombre, ¿no? Nadie sabe que se llama Isaac Peral esa calle. Y la gente, en vez de una mosca, Calle de la Mosca, le puso Callejón de las Moscas. También tendría que ver que al lado estaba el cuartel de caballería y alguna mosca habría. Y la gente pensó que una sola era poca mosca y le puso Callejón de las Moscas y Callejón de las Moscas. Se llama, ahora es más grande, ¿verdad? Es más ancho, pero sigue siendo el Callejón de las Moscas. Igual que el Callejón de la Vieja. Hombre, hoy en día llamarle Callejón de la Vieja, no, pero en aquel tiempo, sabéis que el Callejón de la Vieja se llama Aníbal, que Juan Trujillo se lo explica a los niños cuando habla del puerto, la batalla de Algeciras, 1801, el buque Aníbal, y le pusieron Aníbal, el personaje histórico, pero además que tenía que ver con el nombre de un barco inglés. En fin, muy preparado todo, pero la gente le dijo el Callejón de la Vieja, parece ser que fue porque mataron a una señora mayor, unos que trabajaban en el matadero. En fin, hay una historia detrás y la gente le dijo el Callejón de la Vieja, pero es que han pasado más de 100 años
y todo el mundo sabe cuál es el Callejón de la Vieja, o por lo menos sabe que hay una calle que se llama así. ¿Dónde está Casa Miguel? Ahí era la esquina de Casa Miguel, que llegaba por detrás del cuartel de transeúnte al lado del río. Y terminamos, por ejemplo, con las calles que no vamos a decirlas, pero la calle Sacramento, la calle Convento, la calle Jerez, el Callejón del Río, todas esas calles que en Algeciras nos gusta decirles ese nombre. Yo no sé si la gente joven sigue utilizando esos nombres para las calles. Pues ya digo, todas esas curiosidades de Algeciras hacía falta que se escribieran, que quedaran para siempre, que pudiéramos recordarlas y recordábamos a nuestros mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelos que también las decían. Y sobre todo, aunque Antonio no lo entienda muy bien, que nos levanten, nos hagan tener una sonrisa porque nos acordamos de aquel momento en que estando con amigos, o ya digo, con nuestros mayores sobre todo, las utilizábamos. Así que darle las gracias a ustedes por venir, pero sobre todo a Antonio por haber hecho el libro, por haberse tomado el interés de hacer esta segunda edición y porque ahora va a tener que hablar sin luz. La luz que se ha ido en toda la calle. Sí, habrá algún problema. En toda la zona. O sea que no ha Es sido... decir, que puede ir más, pero que oye la obra. Yo iba a pedir disculpas porque aunque no tenemos culpa del apagón, pero todos sabemos que el ayuntamiento está cortito. Y pues nada, por mi parte nada, muchas gracias por todo y seguimos sin luz, pero seguimos. Anoche precisamente estaba el Callejón de la Vieja y toda esa zona a oscura también. Gracias, eso de verdad. Tengo que agradecerle a Manolo que haya venido a estar sin Afri ni nada porque hubiera sido tanta pena. Bueno, ahora os voy a ofrecer una canción que yo titulé Tópicos, porque es una canción que me gusta mucho y habla de los tópicos que tenemos los andaluces encima, de que no trabajamos, de que somos unos vagos, de que estamos todo el día de bares. Pero esta canción defiende la cultura andaluza, que es impresionante, y lucha contra esos tópicos. A ver si conseguimos que se vayan. Tópicos del pueblo andaluz, leyendas injustas y falsas que pesan en nuestra espalda, tópicos tan típicos, incultos, alcohólicos, holgazanes míticos, eternos, folclóricos. Los andaluces tenemos nuestra personalidad, tolerante y solidaria, rica y multicultural, con raíces milenarias, cargada de humanidad, tópicos del pueblo andaluz, historia sobrada de arte, Pastora Imperio, Picasso, María Zambrano y Lorca, con la guitarra de Paco. Tópicos artísticos, genios históricos, creadores míticos, verdaderos tópicos. Los andaluces pedimos tierra, paz y libertad, como Mariana Pineda, Blas Infante y tantos más, que murieron defendiendo nuestra propia identidad.
tópicos del pueblo andaluz. Historia manchada de sangre. Era el 4 de diciembre cuando se vistió de luto la bandera blanca y verde. Tópicos artísticos, héroes históricos, personajes míticos, luchadores crónicos, tópicos verídicos, genios históricos, creadores míticos, estos son los tópicos. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos y muchas gracias por vuestra asistencia a este acto. Antes que nada, quiero agradecer a Manolo Gaez su generosidad y predisposición para acompañarnos en este acto y, como no puede ser de otra manera, felicitarle por la sensibilidad de sus canciones y su magistral forma de interpretarlas. Gracias, Manolo. Gracias, un placer. También quiero agradecer a Roberto Godino que haya cedido a ser el autor del libro y que me ahorre la charla, porque ya después de lo que él ha dicho, poco me queda más que decir. Es broma. También las palabras que acaba de pronunciar en la presentación y, por último, las fenomenales charlas que sobre la historia de Algeciras periódicamente nos regala en la sede de la Asociación de Emprendedores Algecireños AEPA 2015. Esa asociación que de forma altruista y generosa tanto hace por el patrimonio de la ciudad. Y yo desde aquí, yo supongo que la mayoría conocen la charla de Roberto, pero que si alguien no ha tenido la oportunidad de asistir a ella, le invito a la próxima charla que tengamos en la sede, porque es una maravilla como él las explica. Yo siempre digo que las charlas que imparte Roberto son como el buen chocolate, que una vez que las pruebas, ya seguro que te resistas, porque seguro que vas a repetir. También quiero agradecer a Manolo Gil, mi hermano del alma, el prólogo del libro y el dibujo de la portada, por lo que su ayuda ha sido inestimable para la culminación de este proyecto del libro. Antes de continuar, quiero dedicar unas palabras de reconocimiento a la figura de una persona que, de no haber fallecido hace poco, seguro que estaría aquí con nosotros, junto a su esposa Mercedes Ojeda. Como lo estuvo en octubre del 2018, cuando se presentó la primera edición de Lara de Algeciras, y a la que quiero dedicar este acto. Se trata del profesor e investigador algecireño don Juan Ignacio de Vicente Lara, persona con la que Algeciras estará en deuda permanente por todo lo que ha hecho por el patrimonio y la historia de nuestra ciudad, y que la última semana, de forma inmerecida, se ha intentado reducir sus méritos para impedir que el museo, que es de todos los algecireños, que no lo olvidemos, lleve su nombre, como pedíamos la mayoría de los algecireños en una petición popular amparada por la mayoría de las asociaciones culturales y sociales de la ciudad. Pero incomprensiblemente los que deben de tomar la decisión han dado la espalda a la solicitud, y tenemos que decir que el colectivo de AEPA 2015, formado por 430 socios, y estas 51 asociaciones y firmas que las respaldan, que representamos a varios miles de algecireños involucrados y comprometidos con la cultura y el patrimonio de la ciudad, estamos muy desencantados y tristes por esta decisión, y que son innumerables los mensajes de apoyo que se están recibiendo en la sede contrario a la misma. Nada es para siempre, y más pronto que tarde estamos confiados en que lo conseguiremos. Centrándome en el libro, quiero aclarar que ni soy escritor ni pretendo hacerme pasar por ello, y que nunca me había planteado sacar una segunda edición. Yo ya daba por cerrado este tema, pero quiero hacerle partícipe que después de la buena acogida de la primera edición, fueron muchos los algecireños que se me acercaban para felicitarme por la iniciativa y para añadirme alguna palabra que no aparecía en el libro. Por lo que de esta segunda edición son coautores junto conmigo todos aquellos que se me acercaron con sus aportaciones. También, que aparte de este motivo, quiero reconocer un pequeño secreto, es que mi hijo menor, Antonio, hace cuestión de año y pico, con su esposa Blanca, nos dio la alegría de traernos un nuevo nieto, Antoñito, que está allí sentado en el fondo. Y como yo el primer libro se lo dedicaba a mis nietos, pues no podía yo tampoco dejarlo a él fuera, y también fue el último empujón que faltaba para hacer esta segunda edición.
De las palabras que me traían, unas eran válidas y otras no, ya que, como antes dijo Roberto, ya que el requisito indispensable es que los vocablos que aparecen no deben estar reconocidos por el diccionario de la Real Academia Española, o en los casos en que lo estén, lo sean con significados distintos a los empleados de nuestra ciudad, o como bases propias del habla andaluza, por lo que algunas han sido desechadas. Una de las aportaciones me la dio el tristemente fallecido últimamente también profesor Alberto Pérez de Vargas, quien en un espléndido artículo en Europa Sur decía que Guatiznay era la única palabra que no había encontrado en la primera edición del libro El habla de Algeciras y sus tradiciones orales, y que Guatiznay era un don nadie, soso e impertinente, y saborío, véase, malaje y tonto. Y Alberto, que era una persona rigurosa y que analizaba todo lo relacionado con nuestro pueblo con lupa en sus artículos semanales en Europa Sur, los que nos conocemos sabemos que en este aspecto, como decimos por aquí, no se casaba con nadie, terminaba su análisis diciendo que sea la única falta que he podido encontrar supone que el libro puede ser tenido con excelente, un reto para los viejos del lugar y una fuente de conocimiento para los jóvenes. Allá donde esté, Alberto, muchísimas gracias. Yo creo que en esto último pudo más la generosidad de Alberto que la rigurosidad, y como no puede ser de otra manera, en esta segunda edición va incluida la palabra Guatiznay en su orden. Que el habla de Algeciras es un habla que está viva y en continua evolución lo demuestra el hecho de que hay palabras que cuando los que tenemos ya unos años éramos jóvenes no existían, como es el caso de pinchitá, que se refiere a las reuniones de jóvenes con barbacoa de pinchito en las playas, generalmente en ciertas zonas del Rinconcillo y Vietnam. Los que me conocen saben que no soy persona ostentosa ni presumida. Sin embargo, si llegado el momento hay que presumir de nuestra tierra, lo hago y con mucho orgullo. Presumo de ser algecireño y de amar, desde que tengo uso de razón, todo aquello que esté relacionado con mi pueblo y su gente. Puedo afirmar, sin peligro a equivocarme, que desde que abrí los ojos al mundo me apasionó coleccionar cosas de Algeciras, y que desde que era apenas un niño, muchísimos antes de que aparecieran en los grupos de Facebook, a los que tanto tenemos que agradecer por las innumerables fotografías que difunden de nuestra ciudad. Muchísimo antes, incluso de que ni siquiera hubieran nacido los inventores de Facebook, yo ya coleccionaba postales antiguas de Algeciras y con mi modestísima cámara de fotógrafo, que los Reyes Magos me trajeron con apenas yo 10 años y que aún conservo, yo me pateaba en nuestras calles fotografiando estos rincones. Pues bien, lo reconozco, también coleccionaba palabras. Palabras que eran nuestras, de nuestra tierra. Por lo que el libro que hoy se presenta es fruto de la recopilación de muchos años. Y lo que comenzó casi como un juego fue una realidad de 312 páginas en la primera edición y que se han ampliado a 364 en esta segunda. Palabras como chingua, carne con vi, parisier, sepri en la boca del hoyo o quimporcidad eran frecuentes en el lenguaje cotidiano de nuestra infancia. No era un mal castellano, era un castellano nuestro, de Algeciras. Porque al igual que existe un castellano de Castilla, nosotros teníamos el nuestro propio con muchas palabras autóctonas o compartidas con otros pueblos de la comarca, de Andalucía e incluso de Hispanoamérica. Como resultado del cruce de cultura que siempre fue este lugar, tan cosmopolita con influencias árabes y por la herencia andalusí e inglesa por la cercanía con Gibraltar. Pero la aparición de la televisión, el cierre durante años de la frontera con Gibraltar, el aumento del nivel cultural de la población y la salida, afortunadamente, cada vez más frecuente de nuestra juventud fuera de la comarca, por estudios o trabajo, han dado como resultado que parte de ese lenguaje propio y genuino de la zona haya ido quedando en el desuso y desapareciendo paulatinamente para las nuevas generaciones, que en muchos casos incluso desconocen el significado de algunas de estas expresiones. Por tanto, es un libro que mira más para atrás que para adelante, pero no mira con nostalgia, mira con orgullo, con el orgullo de presumir de algo que es nuestro, que viene de nuestra época de humildad, de una Algeciras sencilla y marinera que vivía de cara al mar, con la piedra morena, las dos hermanas, el murillo, los ladrillos y los fuegos artificiales frente a las calinatas. De una Algeciras de gazpachuelo, de cuarto y mitad y de entre catre y cama, y donde con demasiada frecuencia se compraba fiado porque el sueldo de la familia no alcanzaba a final de mes. Donde en los patios se soleaban la ropa entre macetas de geranio y hierbabuena, y donde los vecinos se sentaban en verano en la puerta de sus casas e iban a comprar castaños a Sofaifa a la puerta del Casino Cinema.
Nosotros no jugábamos a las canicas, jugábamos los merlis. No comíamos nísperos, comíamos merlas. No saltábamos la tapia, saltábamos las pajaretas. Y en nuestro mercado, para nosotros en la plaza, no se vendía pez espada, sino que se vendía agua. En el hablar cotidiano de una época en la que los niños teníamos elastiqueras, no tirasinas, cuando los caíamos no nos daban un golpe, nos daban un guarrazo. Cuando echábamos pie para escoger equipo, terminamos con el clásico pincho y corto. Y cuando en pleno partido aparecía un guardia urbano, para nosotros un sereno, el primero que lo veía gritaba aquello de ¡Queu, queu! El libro que hoy se presenta está dividido en varios capítulos. El primero consta de un diccionario coloquial algecireño que forma el cuerpo principal del libro y que está compuesto por una recopilación de vocablos y alocuciones que a lo largo del tiempo han sido cotidianos en las casas y las calles de Algeciras. El segundo es un diccionario numérico de los cupones en el que se recoge la tradición en Algeciras, como en muchos otros lugares de Andalucía, de los antiguos vendedores del cupón de la 11, que anunciaban los números de los sorteos. Este hecho invadió la imaginación y el humor de nuestras calles, ya que cada número tenía un apodo peculiar que lo identificaba, basado en las dos últimas cifras de la terminación del grupo. Estos nombres no eran meros adornos casuales, era un lenguaje propio, un código que conectaba al vendedor con su público. Términos como los claveles, la niña bonita, la mierda o Miguelín, que los algecireños consideraban siempre el número uno desde el primer minuto de su aparición en los ruedos, desbancando la tradicional denominación de este número en el resto de Andalucía, el galán o Luis Pitín con su corbata y su corbatín. No solo transmitían un sentido humorístico o escatológico, sino que se grababan en la memoria de los compradores gracias al ingenio de los vendedores que se recorrían las calles de nuestra ciudad. Para los aficionados al sorteo, aprender este diccionario numérico era casi un arte. Los nombres daban personalidad al azar, haciendo que un simple juego de números se sintiera más cercano, casi humano. Era la magia de convertir lo mundano en algo extraordinario, donde la tradición y la creatividad popular se encontraban. El tercero es una recopilación de trabalenguas, acertijos, añejos y canciones muy populares en la ciudad en los albores del siglo pasado, que cantábamos ayer los niños y niñas que hoy somos abuelos y que en la mayoría de los casos también habían cantado anteriormente nuestros padres. ¿Quién, en una jornada playera en el Chorro, los Petares, los Ladrillos, la Concha o el Rinconcillo, no ha jugado con ver aquello de San Juan del dedo señor Juan? Jugaba la era del truqui truquitrán. Por la vía pasa el tren, por la carretera el coche, por la puerta de María pasa el novio todos los días, le pregunta qué hora es, son las 3 menos 10, es la hora de comer, papas fritas con miga. Este juego consistía en sentarse formando un círculo con una piedra en la mano. Cuando empezaba la canción, pasaba la piedra al compañero que tenía a la derecha, al ritmo de la canción iban pasando las piedras que dejaba el compañero de la izquierda, y cuando llegaban a truqui truqui tran, hacían como que pasaban la piedra, pero no lo hacían, y en la siguiente frase volvían a pasar. Cuando terminaba la canción empezaban otra vez, pero cantando más rápido. Y así seguía hasta ver quién se equivocaba, quedando eliminado, hasta quedar finalmente un solo vencedor. Por último, el cuarto capítulo es un compendio de topónimos formados por calles, plazas y lugares de Algeciras, que han perdurado en el tiempo y que, a pesar de que oficialmente están designados por otros nombres, aún están vigentes en el hablar cotidiano de muchos algecireños. Valgan como ejemplo el Callejón de la Vieja, el de las Moscas o de las Viudas, como ya comentaba antes Roberto, o calles como Panadería, Carreta, Convento, que por cierto, la calle Convento nunca se llamó así. No quiero cansaros más y solo me queda desearos que os guste esta segunda edición y agradecer vuestra amabilidad y paciencia. Muchas gracias a todos. Bueno, como despedida, comentaros que yo estoy muy satisfecho de haber estado participando en este acto y creo que todos podéis estarlo porque ha sido magnífica la exposición y la presentación del libro. Esta canción la hice como un canto a la vida, a disfrutar de momentos como este, no complicarnos la existencia, buscándonos cosas y disfrutar de la vida. Satisfecho por llevar 66 años creciendo, disfrutando lo sencillo sin complejos, la cabeza amueblada
o eso creo. Satisfecho, porque siempre veo el vaso medio lleno, por sentir que estoy usando bien mi tiempo. Cada día sueño más y duermo menos. Es perfecto mantener conversaciones con mi perro, que no acabe un solo día sin un beso. Satisfecho estoy, satisfecho de vivir, satisfecho de sentirme así. Todo lo que tengo es vida y la quiero vivir. Satisfecho de ganarle la partida al desaliento, de intentar aprovechar cada momento y contar con mi guitarra lo que pienso. Satisfecho por llevar toda mi vida sonriendo, por querer a tanta gente como quiero y tener tantos amigos en el Facebook. Es perfecto contemplar cada noche el firmamento, que no haya marejada en el estrecho. Satisfecho estoy, satisfecho de vivir, satisfecho de sentirme así. Todo lo que tengo es vida y la quiero vivir. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Si alguien quiere hacer una pregunta o algo. Bueno, yo ¿puedo hablar yo? Sí, claro, digo. Yo más que una pregunta, es una felicitación, darte otra vez la enhorabuena, porque me parece magnífico el libro ampliado y desde luego los que no somos de aquí. Nos vemos esta tarde a partir de las 6 menos nos damos 25 mucho más cuenta que nosotros de la en el 180 aniversario de la Guardia Civil. porque yo eso de la aguja balá me daba cuatro y las merlas y todas esas cosas para mí era un mundo. Yo decía, porque